Buenos días, hoy es el 1 de febrero y les quiero leer el Salmo 119, el segundo versículo, y luego vamos a leer Proverbios 1, ¿ok? Así que el Salmo 119, versículo 2 lee: ¿Cómo podrá un joven portarse rectamente, viviendo de acuerdo a tu palabra? ¿Verdad? De todo corazón te busco, no dejes que incumpla tus mandatos. Guardo tus palabras en mi corazón para así no pecar contra ti. Bendito seas, Señor, enséñame tus normas. Yo proclamo con mis labios todos los decretos de tu boca. Al seguir tus mandatos me alegro más que en todas las riquezas. Meditaré tus preceptos y contemplaré tus sendas. En tus normas me deleitaré y no he de olvidar tu palabra, ¿verdad? Entonces, ese es un buen recordatorio, ¿verdad? De que cuando leamos la palabra de Dios, tratar de um, guardarla en nuestros corazones, ¿verdad? Y todas las promesas y los mandamientos, ¿verdad? Y para poder, para poder así realmente llevarlos con nosotros, ¿verdad? En nuestro diario, ¿verdad? Nuestro diario, porque a veces es difícil recordar, ¿verdad? Y te entra la ansiedad y te entra la desesperación y te entra la depresión y todas las cosas pasan, pero cuando tenemos los ojos en Dios todo el tiempo, entonces es muy difícil que sintamos ese tipo de emociones, ¿verdad? Porque sabemos lo que Él nos promete, ¿verdad? Y sabemos que Él nos da esa paz. Entonces, tratemos hoy de poner los ojos en Cristo, ¿verdad? En Dios y mantenerlos ahí. No dejes que nada te cause, ¿verdad? Estrés innecesario, ¿verdad? Que nada te cause este tipo de duelo, ¿verdad? O de depresión o de angustia si no es necesario, ¿ok? El Proverbios 1 hoy se los voy a leer de la Nueva Biblia de las Américas. Está escrita un poquito más en lenguaje que puedan entender, ¿verdad? Entonces, el propósito de los proverbios, ¿verdad? Ha sido conocido como el libro de la sabiduría. Les conté desde el principio de que se escribió, ¿verdad? Y la mayor parte de la escritura en proverbios ha sido escrita por el rey Salomón, ¿verdad? Y Dios le dio a Salomón esta sabiduría, ¿verdad? Para gobernar a su pueblo de manera justa. Proverbios en realidad es un libro de instrucciones sobre cómo vivir una vida agradable a Dios y cómo ser más pacífico con toda la humanidad. ¿Ok? Es un libro maravilloso para que personas de todas las edades estudien cómo vivir vidas morales y pacíficas. El propósito del libro es para las instrucciones morales sobre la vida cotidiana. ¿Ok? El tema principal es el temor al Señor. Y creo que lo ha hablado varias veces, ¿verdad? Lo que es tenerle miedo al Señor, que se menciona 14 veces en este proverbio, ¿verdad? Y las instrucciones de Salomón son muy buenas y habría estado mejor si hubiera hecho caso de sus propias instrucciones, porque como les conté, Salomón en su vida posterior, ¿verdad? Se apartó de su propia enseñanza y él fue uno de los hombres que Dios les dio más sabiduría, ¿verdad? Y luego se apartó de sus propias enseñanzas y bueno, pues no acabó bien, ¿verdad? Un proverbio es un dicho sabio, es similar a una parábola, ¿verdad? De hecho, lleva un mensaje oculto, ¿verdad? Proverbios 1:1, este dicho nos dice, por los proverbios de Salomón, hijo de David, el rey de Israel. Entonces vemos en estos sabios dichos que son de Salomón y que es el segundo hijo del rey David, ¿ok? Y de Bathsheba, ¿se acuerdan que les conté? Bethsaida, creo que se llama en español, ¿verdad? Que era la esposa de uno de sus guerreros, ¿verdad?
y lo mandó matar para quedarse con ella, ¿verdad? Porque ya la había embarazado. Y luego se les murió el primer hijo y tuvieron a su segundo hijo, ¿verdad? Entonces el segundo hijo aquí es Salomón. Entonces David y Salomón fueron cada rey de Israel durante 40 años, ¿verdad? El significado básico de la palabra hebrea para proverbio es comparación, pero no llegó a ser sinónimo de una amplia gama de pronunciamientos sabios, incluyendo las palabras que provocan pensamientos, ¿verdad? En el libro de Proverbios la palabra se utiliza para referirse a un aforismo, ¿verdad? O una declaración concisa de un principio o a un discurso. La palabra aforismo literalmente significa distinción, ¿verdad? O definición. Del griego denota un pensamiento original, hablado o escrito de una forma lacónica y fácilmente memorable. Entonces, como quien dice un dicho, ¿verdad? Los proverbios son breves refranes que expresan la verdad y la sabiduría atemporales. Detienen nuestros pensamientos haciendo que el lector reflexione sobre cómo podría aplicar los principios divinos a las situaciones de mi vida. ¿Verdad? Proverbios contiene conocimiento tanto en poesía como en prosa. Sin embargo, al mismo tiempo incluye órdenes que deben obedecerse. ¿Okay? Los proverbios de Dios no se limitan a este libro. Cuando Salomón se convirtió en el rey de Israel, buscó y recibió sabiduría y conocimiento del Señor, lo que lo llevó a la riqueza, el honor y la fama. Y la palabra de Dios nos dice que la sabiduría no es nada más para el que no peca, ¿verdad? La sabiduría es para todos, si la sabemos pedir. Entonces, si tú quieres ser más sabio, solo falta que tú le pidas a Dios, ¿verdad? Y que tú creas que va a pasar y que tú se lo pidas y Él lo hará por ti. Entonces, aquí en este entonces, ¿verdad? Nos recuerda de eso. Proverbios 1:2 nos dice, conocer sabiduría e instrucción para percibir las palabras de entendimiento, ¿verdad? Porque no es lo mismo saber y entender, ¿ok? Podemos saber y de todos modos no podemos practicar las cosas, ¿verdad? Como les estaba contando en otro video de lo que es tomar leche y comer carne, ¿verdad? Cuando eres bebé, tomas leche, ¿verdad? Y no puedes comer carne, pero cuando ya creces más en lo de espiritual, entonces ya la leche no es suficiente, ¿verdad? Lo que es, necesitas aprender cosas más serias, ¿verdad? Y estás preparado para crecer más espiritualmente. Entonces ahí se le llama, empiezas a comer carne, ¿verdad? La sabiduría es carne, gente, ¿ok? La sabiduría es la palabra clave del libro y básicamente significa la habilidad para vivir, ¿ok? Que viene siendo, bueno, las reglas de la vida, ¿verdad? Se utiliza en el Antiguo Testamento para referirse a una habilidad física como la confección, la metalurgia y la carpintería, el hilado, el grabado y el diseño y la guerra. ¿Okay? Utilizado metafóricamente como en Proverbios, se refiere a la habilidad para vivir la vida con éxito, ¿ok? Para no estar viviendo una vida miserable, ¿ok? La instrucción se refiere a la disciplina moral de la vida, no a la instrucción en el salón de clases. Se refiere a la disciplina de la naturaleza moral. Entender significa la capacidad de distinguir entre verdadero y falso, bueno y malo, luz y oscuridad, ¿ok? Lo que más importa y lo que no importa en lo absoluto. Para la mente hebrea, la sabiduría no era solo conocimiento, sino la habilidad de poder vivir una vida piadosa como Dios quería que el hombre viviera. Okay. Esta palabra mira la disciplina mental que madura para el discernment espiritual. ¿Ok? Solomón llegó al trono con gran promesa, ¿ok? Privilegio y mucha oportunidad. Dios había concedido su petición de comprensión y su sabiduría excedía a todos los demás en su reino. Sin embargo, la impactante realidad es que no pudo vivir la verdad que conocía.
incluso enseñó a su hijo Roabam, ¿verdad? Que fue su único hijo, quien posteriormente rechazó la enseñanza de su padre también. ¿Ok? Entonces, Proverbios contiene una mina de oro de teología bíblica que refleja los temas de la escritura llevados a la palanca de la justicia práctica, al abordar las decisiones éticas del hombre, cuestionando cómo piensa, cómo vive y cómo maneja su vida cotidiana, ¿verdad? A la luz de la verdad divina. Entonces, más específicamente, Proverbios llama al hombre, ¿verdad? Los está llamando a ustedes, me llama a mí, a vivir como el Creador, ¿verdad? A vivir como Cristo, a vivir como Dios pretendía que viviéramos, ¿verdad? Cuando Él hizo a Adán, ¿ok? Antes de que nos cayéramos de su, ¿verdad? Entonces, la promesa recurrente de Proverbios es que generalmente los sabios, aquellos de la justicia que obedecen a Dios, ¿verdad? Viven más tiempo, prosperan y experimentan gozo y la bondad de Dios temporalmente, mientras los tontos sufren vergüenza y muerte aquí en la vida, ¿ok? Por otra parte, hay que recordar que este principio general está equilibrado por la realidad de que los inicuos, ¿verdad? A veces prosperan. La gente mala a veces le pasan cosas buenas, ¿verdad? Y aunque solo temporalmente, así son las cosas. Y nosotros no somos nadie para cuestionar a Dios, ¿verdad? Job ilustra que hay ocasiones en las que los sabios divinos son proverbios, ¿verdad? Um, y el Proverbio 1.3 nos dice que para recibir instrucción de sabiduría, justicia y sabiduría, justicia, juicio y equidad, ¿ok? Entonces aquí estamos hablando de virtudes diferentes, ¿verdad? Ampliando el propósito y los términos, ¿verdad? Del versículo que acabamos de leer, Proverbios se involucra en un proceso de educar a un hijo en las disciplinas de la sabiduría, de la justicia, del juicio y de la equidad, si así se pronuncia. Entonces, primero vamos a ver la sabiduría, ¿verdad? Enseñar a un hijo la sabiduría, una palabra hebrea, ¿verdad? Que significa consejo discreto o la capacidad de gobernarse a sí mismo por elección. Entonces, cuando tú creas tus hijos a que sean sabios con sabiduría, tú no te vas a preocupar como padre o madre qué tipo de decisiones tus hijos van a tomar, ¿verdad? Porque tú sabes que tú creaste buen hijo, buena hija y que van a tomar decisiones sabias, que van a hacer lo bueno, ¿verdad? Que no van a andar cometiendo errores, ¿verdad? ¿Por qué? Porque saben, aprendieron la diferencia del bien y el mal, ¿verdad? Entonces, el segundo es justicia, ¿verdad? Que aquí es la habilidad de conformarse a la voluntad y estándar de Dios. Y esto es algo que no siempre de muy joven se aprende, ¿verdad? Es una justicia práctica que coincide con la justicia posicional de uno, ¿verdad? Entonces, a veces queremos seguir estando haciendo lo que nos conviene o lo que quiere la carne, ¿verdad? Y sabemos que Dios dice nada más no, ¿verdad? Pero queremos seguir ahí. Y, y entonces aquí es enseñarles que no vas a vivir la vida, ¿verdad? Hay un dicho que se dice que dile a tus hijos que ellos pueden ser todo lo que quieran en la vida, ¿verdad? Pero eso es una mentira, ¿ok? Porque porque no todos tienen los mismos recursos, las mismas capacidades, los mismos regalos, ¿verdad? Entonces, es tú decirle a tu hijo, ¿verdad? Que ellos sí tienen un plan de vida, ¿verdad? Sí tienen un propósito, pero el propósito va a ser la voluntad de Dios, ¿verdad? La voluntad de lo que Dios quiera para ellos. Y para hacer esto, ellos tienen que aprender de Dios, ¿verdad? Tienen que aprender sobre su voluntad, sobre su gracia, ¿verdad? Sobre su justicia. Entonces, el tercer nos lleva a lo que es el juicio, ¿verdad? Que aquí es la aplicación de la verdadera justicia al tratar con otros, que es aquí amar a tu prójimo, ¿verdad? Respetarlo. Si respetas a Dios, también tienes que respetar a tu marido, ¿verdad?
al homeless person que pasó en la calle, ¿verdad? A la que te trató mal en el drive-thru, ¿verdad? Esa tía que no quieres o esa prima que no aguantas o ese primo que te cae gordo, ¿verdad? Tienes que tratarlos a todos con amor. Y para cuando uno tiene resentimiento, amargura, enojo en el corazón, es muy difícil ver a la gente con ojos de amor, ¿verdad? Porque tú mismo no sientes ese amor. Entonces, tenemos que tratar de empezar a caminar otra vez en el Espíritu, como les conté, y ver a la gente con una mente, con unos ojos de Cristo, ¿verdad? Tratar a la gente en el trabajo, en tu casa, donde quiera, ¿verdad? Como Cristo lo hizo a sus apóstoles, ¿verdad? ¿Recuerdan en la última cena cuando los apóstoles estaban todos discutiendo, ¿verdad? Y estaban hablando sobre quién iba a ser el mejor y quién iba a ser el primero y quién iba a ser el más grande. Y Jesús se paró, ¿verdad? Se amarró la toalla en su waist y se bajó y les empezó a lavar los pies, ¿verdad? Que es el Jesucristo, ¿sí me entienden? O sea, el rey hizo eso. Entonces, aquí lo que les estaba tratando de enseñar es que fueran humildes, ¿verdad? La humildad, que él había venido aquí a servir, no a que le sirvieran. Y a eso mismo venimos nosotros, ¿ok? A servir a uno al otro. No venimos a que nadie nos sirva, ¿ok? Entonces, el número 4 es equidad o equidad, que significa vivir la vida de una manera justa y agradable, ¿verdad? Con integridad, de saber que siempre haces lo correcto, ¿verdad? Aunque te vean o no te vean, siempre estás haciendo las cosas bien, ¿verdad? Y tienes una paz tan grande con eso, ¿verdad? Porque tú sabes que no tienes nada por qué arrepentirte porque todo lo estás haciendo de manera correcta, ¿ok? Proverbios 1:4 nos dice, para dar sutileza al sencillo, al joven conocimiento y discreción. Entonces aquí la sabiduría, otra vez, ¿verdad? Es el objetivo final. Así que lo vemos mencionado aquí. La instrucción puede fluir del mejor maestro de todos los tiempos y aún así no seremos sabios, ¿verdad? El punto aquí es recibir la instrucción de su ser y al hacerlo volverse más sabio, ¿ok? Tenemos que recibir las instrucciones para que nos ayude, ¿ok? Deberíamos abrirnos para percibir nuestro entendimiento, ¿ok? La equidad, el juicio y la justicia son los frutos de la sabiduría. Un sabio será justo, ¿verdad? Etcétera. Dar sutileza a los simples, ¿verdad? El propósito es impartir discernimiento, ¿verdad? A los ingenuos y a los ignorantes. La raíz del simple es una palabra que significa una puerta abierta, ¿ok? Y una descripción adecuada a los indiscernibles, ¿verdad? Los que no saben para qué, para los que no saben qué para mantener dentro o fuera de sus mentes, ¿verdad? No pueden pararse de pensar algo y ellos mismos no se corrigen cuando están pensando algo que no deben, ¿ok? Para los jóvenes, el conocimiento y la discreción es hacer meditar antes de pecar para tomar una decisión responsable, ¿verdad? Muchas veces mucha gente quiere decir que no sabía qué estaba haciendo, ¿ok? Pero casi siempre antes de que vayamos a pecar, nos pasa por aquí, ¿verdad? Y entonces pasa el pensamiento de lo que queremos hacer, de lo que sentimos, ¿verdad? De lo que visualizamos que las cosas van a ser y pueden llevarte al pecado, pero no te paras ahí, ¿verdad? Tú te vas con lo que vas pensando, lo que vas sintiendo y entonces sí acaba en pecado. Entonces aquí dice, tenemos que tener esa discreción, ¿verdad? Para poder meditar antes de pecar, ¿ok? Que el Espíritu Santo nos enseñe esas salidas, ¿verdad? Esas escapadas antes de hacer algo que nos va a llevar al pecado. ¿Ok? En Proverbios 1:5 dice, el sabio hombre oirá y aumentará el saber y el hombre entendido alcanzará los consejos.
Entonces aquí es ser rápido para escuchar y lento para hablar, ¿verdad? Cállate, escucha. Es una buena forma de aprender. Un hombre de entendimiento querrá ser aconsejado por hombres mayores y más sabios, ¿ok? Serán rápidos en recibir instrucciones de alguien que haya experimentado lo mismo, ¿verdad? Estos sabios consejos pueden evitar muchos errores, pero a muchos de nosotros no nos gusta escuchar, ¿verdad? No nos gusta que nuestro papá o nuestra mamá nos diga, hey, no hagas eso, ¿verdad? Eso está mal. Lo tomamos como, oye, cállese, déjeme en paz, ¿no? Pero no les puedo contar cuántas veces esa voz, ¿verdad? Que no me dejaba y me despertaba en la mañana todos los días, y verdad que era la voz de mi mamá, me salvó de hacer unas cosas muy estúpidas, ¿verdad? Y se me venía la voz de mi mamá como, y nada más haces eso, y bla, 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 ¿verdad? Y en ese momento sí me frustraba, ¿verdad? No le decía nada, pero entre mí decía, oh my gosh, ya voy a empezar otra vez, ¿verdad? Pero cuando pasaban esos momentos y se me venía esa voz, yo decía, ok, ya entiendo por qué, porque con la repetición y constante otra vez y otra vez y otra vez y otra vez, aunque te enfade, es como se te queda. Es como hay una esperanza de que te puedas salvar de cometer un error muy grande, ¿ok? El creyente sabio tendrá la habilidad de guiar o gobernar a otros con la verdad, ¿verdad? Golpeados por el desastre y el sufrimiento. Entonces, a veces es difícil porque puedes ser muy sabio y tener mucha inteligencia, pero estás rodeada de pura gente que nada más no entiende la vida, no entiende cómo debe de vivir, no entiende lo que tiene que practicar, lo que tiene que hacer, ¿verdad? No entiende cómo relacionarse con los demás, ¿verdad? Cómo llevársela bien, cómo amar al prójimo, ¿verdad? Cómo administrar su dinero, lo que Dios les manda. Y por falta de no saber todas estas cosas y estar cerrada o cerrado de mente al no aprender, es muy difícil. Y la vida va a seguir difícil. Entonces, Proverbios 1.6 nos dice, para entender el proverbio a la interpretación, las palabras de los sabios y sus dichos oscuros. Entonces, Jesús dijo que ahora miramos a través de un cristal oscuro, ¿verdad? Aquí en el mundo terrenal. Y ahora no podemos comprender los secretos de los proverbios y las parábolas, ¿verdad? Los entendemos en la medida que el Espíritu Santo no nos revela. Incluso los discípulos hicieron que Jesús interpretara sus palabras porque tampoco entendían, ¿verdad? El Espíritu Santo trabajando como maestro nos ayuda a interpretar los significados ocultos. Pero hay muchas veces que tampoco decimos, bueno, a lo mejor el Espíritu Santo no está con nosotros, ¿verdad? Y la razón es porque lo podemos ofender, ¿verdad? Porque se nos olvida que también es una persona, ¿verdad? Que Dios nos dejó antes de irse, que Jesús nos dejó antes de irse. Entonces, le ponemos tanta otra atención a otras cosas, a otros ídolos, ¿verdad? Y no nos acordamos que Él es el que está aquí en esta tierra para ayudarnos, ¿verdad? Entonces, si Él es el único que nos puede dar esa sabiduría, ese entendimiento, y lo estamos ignorando, ¿cómo queremos entender cosas de la vida? ¿Verdad? Así que les invito a invitar al Espíritu Santo, ¿verdad? Que camina con ustedes. Es algo que se tiene que hacer diario y empiezas a ver la vida de un modo diferente, ¿verdad? Empiezas a dar las gracias a Dios, ¿verdad? Randomly, cuando pasa algo y dices, oh, ok, gracias Dios, ¿verdad? Porque de repente te llegan esas verdades, ¿verdad? Proverbios busca agudizar la mente enseñándole a uno en habla parabólica y dichos oscuros que necesitan reflexión o interpretación. El estudio de las escrituras es suficiente para proporcionar sabiduría para las perplejidades de la vida.
¿Ok? Entonces, esto toma práctica, gente, ¿verdad? Cuando yo empecé en esto hace como 3 años, yo iba y decía, wow, no entiendo nada. Si no me lo explica el pastor, no le entiendo, ¿verdad? Y entendía las palabras literalmente porque pues obvio sé leer, sé escribir, ¿verdad? Intelectualmente me sirve el cerebro, ¿verdad? Pero, pero esto no es de inteligencia, ¿verdad? Esto es de sabiduría. Y no podía yo tener sabiduría viviendo en dos mundos. No puedes servirle a dos dioses, ¿ok? O vives en el mundo o vives en el gobierno de Dios, ¿verdad? Y entonces tenía que escoger. Y cuando final escogí, entonces ya empiezo a entender un poquito más. Y todavía me falta mucho, ¿verdad? Pero es una vida mucho mejor que en la que estaba. ¿Ok? Y mi vida no era mala, tenía una vida bien, ¿ok? Entonces, una vida donde hice mucho, ¿verdad? Dios es tan maravilloso, ¿verdad? Me tocó pasear y hice mucho, pero ahora la vida que vivo en Dios es una vida así de sacrificio, ¿verdad? En unas formas, pero es una vida buena, una vida de que puedo decir, hey, me siento bien de quién soy, ¿verdad? De lo que estoy haciendo y estoy bien, ¿verdad? Entonces, Proverbios 1:7 nos dice que el temor de Jehová es el principio del conocimiento, pero los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. Prefieren ofenderse, ¿verdad? A que escuchar y decir, ok, ¿qué me está tratando de decir con esto, verdad? Se prefieren ofender. Entonces, si te quieres ofender y seguir rechazando la sabiduría y las cosas de Dios, pues allá tú, ¿verdad? Vas a seguir sufriendo, ¿verdad? Pero llega el momento donde la gente se cansa, ¿verdad? Se va a cansar. Aquí dice que queda muy poco que decir sobre esta declaración, ¿verdad? Sabemos que el temor de cualquier otra cosa que no sea Dios es la falta de fe, ¿verdad? Este tipo de temor a Dios causaría una adoración reverente hacia Él, ¿verdad? No le tengas miedo porque va a bajar y te va a castigar, ¿ok? Es tenerle reverencia, tenerle respeto, tenerle adoración y querer hacer las cosas bien, porque sabes que es tu Padre maravilloso, que todo hace por ti, ¿verdad? Entonces, en Santiago 1:5 dice que si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, que da a todos abundantemente, sin reproche, y se le da y le serán dada, ¿verdad? Entonces, así como les conté, solo se tiene que pedir, ¿ok? Un necio ni siquiera se da cuenta de que la instrucción y la sabiduría lo beneficiarán. Se va ignorante como antes porque no deja que nadie le instruya. Así como entras, te vas. Y déjame decirte algo. Si tú entras a cualquier lugar, a cualquier conversación y entras y sales igual, estás perdiendo tu tiempo. ¿Ok? Porque en cada conversación, en cada interacción, ¿verdad? Que tengas con alguien, debes de poder llevarte algo y dejar algo, ¿verdad? Y a veces se deja muchas cosas más negativas, ¿verdad? Y que no son de Dios, que dejar un buen consejo, ¿verdad? Que dejar algo de buen ánimo, ¿verdad? Algo positivo, algo de Dios. Y irte con algo de esa persona, ¿verdad? Decir, hey, aprendí esto de esta persona o tratar de fijarte en lo positivo, ¿verdad? De esa persona. Pero si llegas y te vas como llegaste, estás perdiendo tu tiempo. Mejor no vayas, ¿ok? Porque no te está entrando nada, no estás cambiando de ninguna forma, ¿verdad? El temor del Señor significa sumisión al Señor y su revelación. Cuando uno tiene miedo de algo o huye de él, ¿verdad? Se somete a él. La última idea está a la vista aquí. Es un miedo saludable, ¿verdad? Como les estaba contando. Con el miedo a la electricidad o el miedo a los padres, lo que hace que uno actúe de manera adecuada.
El principio no significa que el temor del Señor se deja atrás en el curso de la adquisición de la sabiduría, ¿verdad? Sino que es el principio controlador de la sabiduría. Ok, por ahí se empieza, por tenerle esa reverencia y ese respeto y ese miedo a Dios. Proverbios 1:8 dice, hijo mío, oye la instrucción de tu padre y no abandones la ley de tu madre. Las dos personas en este mundo que quieren que tengas lo mejor de todo son tu madre y tu padre, ¿verdad? O deben de ser, ¿ok? Las instrucciones que están tratando de hacerle escuchar son para evitarte dolores de cabeza y problemas, ¿verdad? Tienen su bienestar en el corazón. Acepte sus instrucciones para que pueda beneficiarse de su experiencia y no tenga que cometer los mismos errores que ellos cometieron. Te desean solo lo mejor, ¿verdad? Lo bien y no el mal, ¿verdad? Pero ¿cuántos de ustedes o de nosotros estamos viviendo y haciendo lo mismo que nuestros padres? ¿Verdad? Entonces aquí dice, mi hijo comienza el primer de 10 discursos similares en los que el padre le pide al hijo que escuche su consejo y Elijah la sabiduría sobre la locura. La mención de la madre muestra que el escenario original del libro era el hogar, no la corte o la escuela, ¿verdad? La disciplina se empieza en la casa. Proverbios 1:9 dice, ¿por qué serán un adorno de gracia en tu cabeza y collares en tu cuello? El mayor regalo que un padre puede darle a un hijo es el regalo de una buena enseñanza moral. Esta gracia de arriba es lo que es, ¿verdad? Estos padres han establecido altos estándares morales y los han transmitido a sus hijos, ¿verdad? Cadenas alrededor de tus cuellos se refiere a un adorno o algo bello en la vida, ¿verdad? Proverbios 1:10 dice, hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, no consientas. Entonces aquí dice que vemos cómo somos un agente moral libre, ¿verdad? Decidimos nosotros pecar o no, ¿verdad? El hecho de que la multitud esté pecando no es motivo para que nosotros nos involucremos, ¿ok? Tenemos que usar nuestra propia libertad, ¿verdad? Albedría y para decir no, ¿verdad? No, no quiero pecar, no, gracias. Incluso, ¿verdad? Cuando el pecado es atractivo, ¿ok? Entonces, a la larga somos responsables solamente nosotros de nuestras propias decisiones, ¿verdad? Podemos estar muy enojados porque, oh, que este me hizo esto, que mira lo que este me hizo, ¿verdad? Y cuántas mujeres de nosotros nos enojamos con nuestras parejas, con nuestros, ¿verdad? Hombres, porque, oh, es que me hizo esto y me hizo el otro, pero en realidad estamos enojadas con nosotros mismos por permitirlo, por no darnos cuenta, ¿verdad? Entonces, muchas de estas cosas es lo que se permite. No enseñas cómo te traten, ¿verdad? Y damos esa gracia y ese perdón otra vez y otra vez y otra vez, ¿verdad? Pero llega un punto donde basta, ¿verdad? Y no puedes vivir con toda esa ira y ese remordimiento y ese enojo en tu corazón porque te está matando, ¿verdad? Tienes que empezar a dejarlo ir. Entonces aquí dice que pecadores es un término reservado en las escrituras para describir a los incrédulos, para quienes el pecado es continuo y que se esfuerzan por persuadir incluso a los creyentes a pecar con ellos. Entonces, esa es una persona que sigue pecando aunque sabe que no debe hacer las cosas, ¿verdad? Que si vamos a seguir pecando el resto de nuestras vidas, claro. Pero cuando tú sabes que tú tienes un problema, ¿verdad? Y que ese problema es tu pecado mayor o uno de tus pecados más grandes, y tú según ya te arrepentiste, pero lo sigues haciendo, eso no es arrepentimiento. Volver a hacer lo mismo y decirle a Dios perdón diario por lo mismo que estás haciendo no es arrepentirte, ¿verdad? Aquí estamos hablando como
de pecados grandes, ¿verdad? Por ejemplo, aquí dice los pecados del asesinato o el robo, ¿verdad? Se utilizan como ilustraciones de locura. Tienes que estar loco para poder hacer cosas así, sabiendo que no debes, ¿verdad? Entonces, Proverbios 1:11 dice, si dicen, ven con nosotros, esperemos sangre, acechemos en secreto al inocente sin causa, ¿verdad? O sea, vamos a matar a alguien inocente, ¿verdad? Ven con nosotros, ¿verdad? Esa es una fuerza intimidante, ¿verdad? De la presión de los pecadores, ¿verdad? Que quieren atraer a las personas a hacer cosas malas, ¿verdad? Entonces, aquí dice que los malvados siempre trauman un plan de engaño en el que los inocentes son capturados y victimizados, como quien es tomado por la muerte misma, como con José. ¿Ok? Y esto está en Génesis 37:20. Y en Jeremías 38:6-13 y en Daniel 6:16-17. El abismo aquí, lo que se dice Seol, ¿verdad? Es el lugar de la muerte. Para los impios es un lugar sin retorno, ¿verdad? Job 7:9. Y cuando habla de las tinieblas, ¿verdad? Está hablando de las oscuridades, ¿verdad? Y esto está en Salmos 1:43-3. Y el tormento en Isaías 14:11. ¿Ok? Entonces, Proverbios 13:14 dice, hallaremos toda substancia preciosa, llenaremos nuestras casas de despojo. Echa tu suerte en nosotros, tengamos todos una bolsa. Este es el reclutamiento de inocentes sin una revelación completa de su intención. Se promete abundante botín con este robo absoluto, que parece fácil y seguro para los ladrones y asesinos. ¿Ok? Proverbios 1:15 nos dice, hijo mío, no andes en camino con ellos, aparta tu pie de su camino, ¿verdad? Esto confronta directamente la invitación del versículo 11. El pecado debe ser rechazado a la primera tentación, rechazado incluso la asociación que puede conducir al pecado. Evite los comienzos del pecado, ¿ok? Proverbios 1:16, porque sus pies corren hacia el mal y se apresuran a derramar sangre, ¿ok? Esta es una advertencia de no hacer malas compañías, ¿verdad? Hay culpa por asociación. Y es ese dicho, igual de culpable es el que mata la vaca como el que le agarra la pata, ¿verdad? Exactamente. Entonces, puede que no seas culpable, ¿verdad? Por sus pecados, pero sí te pillan con ellos, ¿ok? Pagarás la terrible pena con ellos. Muchos jóvenes se han metido en serios problemas porque querían ser parte de una pandilla, ¿verdad? El dicho favorito de los niños a los padres es todos lo están haciendo, porque yo no, ¿verdad? A veces la presión de los compañeros hace que un joven se una a una pandilla. Probablemente no tenga idea de qué están robando o matando, ¿verdad? Cuando se unen, pero cuanto más tiempo permanece, más profundamente involucrado se vuelve, ¿verdad? Y la única forma de evitar esto es lo que aconseja la escritura. No vayas con ellos en primer lugar. El momento de decir no es antes de profundizar, ¿ok? Entonces, Proverbios 1:17 dice, ciertamente en vano se extiende la red a la vista de cualquier pájaro. Entonces aquí dice que como un pájaro vuela, en una red es atrapado. Y así será atrapado el pecador si va de cabeza al pecado. ¿Ok? Sabemos que la red está ahí, pero hágalo de todos modos, ¿verdad? Cuando me dice, oh, te vas a quemar, no hagas eso, te vas a quemar, no hagas eso. Y sigues y sigues y sigues hasta que dices, ya me quemé, ¿verdad? Entonces aquí te está diciendo, no lo hagas, ¿verdad? Aquí dice, sería ineficaz instalar una red para atrapar un pájaro a la vista de un pájaro, ¿verdad? Tomada con el versículo que acabamos de leer, esta analogía significa que el pecador tiene su trampa para el inocente en secreto.
pero al final la trampa se la tiende él mismo, ¿verdad? Esta codicia lo atrapa. Los pecadores estúpidos se apresuran a su propia ruina, ¿verdad? Proverbios 1:18 dice, y acecharon por su propia sangre y acecharon un secreto por su propia vida. Entonces aquí dice que una persona al acecho para matar a otra persona en realidad está llenando su propia perdición, ¿verdad? En Proverbios 1:19 nos dice que así son los caminos de todo aquel que anhela ganancias, lo que quita la vida de sus sueños. Entonces, la codicia por las cosas que no le pertenecen es ciertamente la causa de la mayoría de los pecados hacia su prójimo, ¿verdad? Por la envidia. Versículos 20, de 20 a 33 dice que de esta sección la escritura de los versículos 20 a 33, la sabiduría se personifica como una profetisa que llama en lugares públicos a todos para que vayan a ella y aprendan. En el llamamiento se destacan especialmente tres grupos: los simples o ignorantes, los burladores o burladores, ¿verdad? Y los tontos o moralmente aburridos. Entonces estamos hablando de los simples o ignorantes, los que no saben, los burladores y los tontos, ¿verdad? Las consecuencias de rechazar la sabiduría son inmensas, como vemos, ¿ok? Proverbios 20:21 dice, afuera clama la sabiduría en las calles de su voz. Clama en el lugar principal de la explanada, en las puertas de las puertas. En la ciudad pronuncia sus palabras diciendo, si bien la seducción es encubierta y secreta, la sabiduría sin nada que ocultar está disponible para todos y se encuentra en los lugares públicos y más prominentes, ¿verdad? Proverbios 1:22, ¿hasta cuándo simples amaréis la sencillez? ¿Verdad? Y los escarnecedores se deleitan en su desprecio y los necios aborrecen la ciencia. Una mente ociosa trae pecado. La sabiduría es un regalo de Dios que debemos orar y recibir, ¿verdad? El conocimiento es aprendizaje acumulado que estudiemos y adquirimos mediante es el esfuerzo de nuestra parte, ¿verdad? Ok, en lo que estábamos, ¿verdad? Solo el necio se va a apartar del conocimiento de la sabiduría de Dios. Entonces, tres preguntas revelan tres clases de personas que necesitan sabiduría y la progresión descendiente del pecado, ¿verdad? La primera es los simples ingenuos, ¿verdad? Que son ignorantes. La segunda, otra vez, los burladores, ¿verdad? Que cometen actos más serios y delicados, ¿verdad? Y decididos. Y el número tres son los necios o incrédulos obstinados, ¿verdad? Que no escuchan la verdad. Proverbios apunta no sabiduría principalmente al primer grupo, ¿verdad? Entonces los dos grupos, los burladores y los necios, tienen sabiduría, saben que es bueno y malo, pero deciden hacer lo malo. Mientras el primer grupo son simples y ingenuos, ¿verdad? Ignorantes, no saben. Entonces Proverbios 1:23 dice que convertíos a mi represión, he aquí derramaré mi espíritu sobre vosotros, os daré a conocer mis palabras. Entonces aquí Dios está diciendo a la gente, ¿verdad? Que aprenda mediante su reprensión, ¿verdad? Dios está ofreciendo derramar su espíritu. Dios, el Espíritu Santo nos revelará el significado de la palabra si aceptamos, como ya les había contado. Entonces, ¿qué significa reprender? Después de un largo estudio, es como no juzgar, ¿verdad? Pero es que el Espíritu Santo nos enseñará a los hombres, ¿verdad? El verdadero significado de estas palabras: pecado, justicia y juicio. La sabiduría de Dios ejerce contra el pecador acusaciones de pecado que exigen arrepentimiento. Y otra vez, el arrepentimiento no es nada más
oh, perdóname Dios por hacer esto y mañana vuelves a hacerlo, ¿verdad? Y pasado vuelves a hacerlo y sigues todo el día, ¿verdad? Y todos los días haciendo lo mismo, pero según tú te estás arrepintiendo, no es lo mismo, ¿ok? Um, entonces al que se arrepiente, Dios le promete el espíritu, ¿verdad? O la esencia de la verdadera sabiduría vinculada a la revelación divina. Pero a la persona que no se está arrepintiendo de corazón, ¿verdad? Y sigue en lo mismo, entonces no va a tener mucha sabiduría, ¿verdad? No se le va a dar lo que es el regalo del Espíritu. En Proverbios 24-25 dice, porque llamé y ustedes rechazaron. Extendí mi mano y nadie me miró. Pero vosotros habéis desechado todo mi consejo y queréis uno de mi reprensión, ¿verdad? Entonces aquí dice que los pecadores se responden con indiferencia y burla a las acusaciones de Dios. Y así aumenta su culpa, ¿verdad? Y que todavía se traen sobre sí mismos, ¿verdad? La ira, ¿verdad? De haberse burlado y de la indiferencia que le tuvieron a Dios. Algunos esperan para buscar a Dios hasta que sea demasiado tarde. Que Proverbios 26-27 dice, yo también me reiré de tu calamidad, ¿verdad? Me burlaré cuando venga tu temor. Y cuando venga tu miedo como desolación y venga tu ruina como torbellino, cuando venga sobre ti tu angustia, ¿verdad? Entonces aquí, si tú rechazas, también te rechaza. Ok, entonces aquí nos habló de aquellos que rechazan el llamado de Jesucristo como Salvador o aquellos que no se han acercado para recibir al Señor, que no tienen nada bueno que buscar, ¿verdad? Y en su momento de problemas no tienen a quién acudir, ¿ok? Porque el Señor no tendrá simpatía por ellos que lo han rechazado. Entonces, note los términos calamidad, terror, destrucción, angustia y ¿verdad? Que todos estos términos describen el severo problema del juicio divino. Cuando los pecadores que han rechazado la sabiduría invocan a Dios en el día del juicio, Dios responderá a su angustia con burla. ¿Ok? En versículo 28 a 30 dice, entonces me invocarán, pero no responderé. Me buscarán temprano, pero no me encontrarán, porque aborrecieron el conocimiento y no eligieron el temor de Jehová. No quisieron ninguno de mis consejos y despreciaron toda mi reprensión, ¿verdad? Entonces hay un momento en el que el Señor nos dará la espalda si lo rechazamos por completo. Cuando llegue ese momento, el Señor no escuchará nuestra súplica. Esto muestra que habían rechazado totalmente todo lo que el Señor les había ofrecido y no querían aprender los caminos de Dios. En Proverbios 31-32 dice, por tanto, comerán el fruto de su camino y se saciarán de sus propios planes, porque el alejamiento de los simples los matará y la prosperidad de los necios los destruirá. Entonces el castigo máximo es que Dios entregue a un pueblo el resultado de su maldad, ¿verdad? Y esto está en Romanos 24-28. Entonces, aquí dice que esta es solo otra forma de decir que si tú rechazas a Dios, ¿verdad? Al Señor, cosecharás todo lo que siembres, ¿verdad? Tener los ojos y los deseos puestos en las cosas de este mundo no puede hacer más que destruirte. No hay eternidad en los deseos terrenales y la prosperidad de los necios los destruirá, ¿verdad? Aquí se pretende el descuido deliberado o falta de cuidado apropiado. En Proverbios 1:33 vemos que dice, pero el que me oyere habitará seguro y estará tranquilo del temor del mal. Entonces, aquí es una hermosa descripción, ¿verdad? De la seguridad y paz que nos da Jesucristo, ¿verdad? Cuando estamos escondidos en Él, ¿verdad? Cuando sabemos que Él vive dentro de nosotros y nosotros dentro de Él. Entonces, ese miedo no será parte de nuestro vocabulario, ¿verdad? Porque es opuesto a la fe.
Y si tenemos fe en el Señor, entonces no hay temor, ¿verdad? Puede haber tristeza, ¿verdad? Pero temor no, porque sabes que de todos modos todo va a estar bien. Ok, espero que hayan aprendido algo, que tengan buenos días y hagan cosas buenas. Adiós.